Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bueno, como que aquí está de alguna forma recapitulando los eventos pasados. Entonces Dios creó al hombre, dice, a semejanza de Dios, al hombre, el primer hombre. Varón y hembra los creó, solamente Dios creó hombre y mujer. Y los llamó Adán. ¿Por qué? Porque los hizo uno solo. Pero aquí sucede algo interesante. Si en el versículo 1 dice que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, algo cambió. Porque en el versículo 3 dice que Adán engendró un hijo ya no a semejanza de Dios, sino a su semejanza, o sea, a semejanza de Adán, conforme a la imagen de Adán, y llamó su nombre Set. ¿Por qué sucedió esta diferencia? Es lo que nos relata el capítulo 3 de Génesis, que le llamamos la caída. En el momento en que Adán pecó, se rebeló contra un mandamiento totalmente claro de parte de Dios. Esa traición hacia Dios causó esta caída y esta desfiguración de la imagen de Dios. Quiere decir que en nuestro carácter, en nuestra naturaleza interna espiritual, todos los hombres y mujeres que nacemos o nacimos a partir de Adán y Eva, todos ya no tenemos esa naturaleza perfecta semejanza de Dios, ese carácter santo, piadoso, sino que tenemos una naturaleza que tiene una inclinación al mal, y es por eso que en el capítulo 4 vimos todos esos comportamientos que son muy comunes en nuestros días, porque está en nuestra propia naturaleza. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vemos cómo Dios les daba esta longevidad de tantos años, por lo que pues tenían hijos, muchos hijos, y se pobló la tierra de esta manera, ¿no? Dios permite las cosas de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. También tenemos que comprender que hasta este punto la tierra era muy diferente a las condiciones actuales. Más adelante vamos a ver qué situaciones conmocionaron la tierra, el universo, la naturaleza, que afectó de tal forma que no tenemos ni la misma edad ni los mismos animales. O sea, hay animales que ya están extintos porque no pudieron sobrevivir a las nuevas condiciones de la tierra, ¿no? Pero sabemos que a final de cuentas el que sustenta la vida es Dios y lo hace de acuerdo a sus planes. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Aquí este capítulo parece que es de funeral en funeral. Ya vimos que Adán vivió y murió, ¿sí? Y luego aquí habla de Set y murió. Cuando Dios le dijo al hombre, si comes del fruto de este árbol, ciertamente morirás, y que la serpiente que era usada o fue usada por Satanás trataba de desmentir lo que Dios había dicho. Les decía, no morirás. Les decía, tú puedes rebelarte contra Dios, pero no morirás, ¿recuerdas? Pero vemos que morir habla de separación. En el momento en que ellos pecaron contra Dios, murieron espiritualmente. Esa comunión de la que gozaban fue rota, hubo una separación, hubo una muerte espiritual, pero al tiempo señalado por Dios, vemos la muerte física de Adán. No era eso realmente lo óptimo, ¿no? Tenían el árbol de la vida para que vivieran para siempre, representando ese árbol de vida a Cristo mismo, pero lo sacó del huerto
por misericordia, para que no fueran a estar comiendo del árbol de la vida y vivieran en esa condición pecaminosa, en esa naturaleza caída, esa naturaleza que se desfiguró, viviera así el hombre para siempre, ¿no? Pero Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Pero se cumplió, al tiempo de Dios se cumplió también la muerte física. Y este capítulo 5 está marcado por la palabra muerte. Y vivió Enos 90 años, engendró a Cainán, y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Y vivió Cainán 70 años, engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared, y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vemos aquí una ley que a causa del pecado no nada más vino la muerte espiritual, sino la muerte física. Cada hombre y cada mujer en esta tierra vivieron, hicieron su vida, tuvieron hijos y murieron, y eso sucede hasta hoy. No importa qué tan inteligente o qué tan buena persona fue para la sociedad, no importa qué tan rico alguien haya sido, qué tan pobre, qué tan buen científico haya sido, cuánto haya contribuido a este mundo o no haya contribuido, sin excepción, todo hombre y toda mujer está en esta lista de muerte. Vamos a ver algo interesante aquí. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego viene algo aquí muy interesante. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A ver, este Enoc no viene de la línea genealógica de Caín, ese es otro Enoc, porque el Enoc que fue hijo de Caín dice que construyó una ciudad y le puso su nombre. Su gloria fue hacerse un nombre, hacer méritos para engrandecer su nombre, para engrandecerse él. Esa es una línea. Acuérdense que toda la Biblia, a partir de Génesis 3:15, vamos a ver dos tipos de personas, ¿sí? Y una línea genealógica muy interesante, muy limpia, que es a través de la cual nació nuestro Salvador Jesucristo. Pero aquí pasó algo tremendamente sobrenatural, que si no estuviese escrito en este libro que es la palabra de Dios, y que sabemos que es la palabra de Dios por muchas razones, y una es que absolutamente nadie, ni los poderosos de la historia, han podido destruir la palabra de Dios, aunque lo han intentado con todas sus fuerzas. Pero aquí está escrito que este hombre desapareció, así como lo leen y lo escuchan, desapareció, pero la característica fue que caminó Enoc con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que caminemos con Dios, no detrás de Dios, no delante de Dios, sino con Dios. Y caminar nos habla de un trayecto en el que avanzamos, en el que profundizamos, que es un caminar, no nada más un día, una semana, alguna vez que me invitaron a un retiro. No, habla de un caminar día a día hasta que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra. Sabremos, y Enoc es ese antecedente, de que el que camina con Dios, cuando cierra sus ojos en esta tierra, tendrá una seguridad de que irá con Dios. Porque
este hombre, este Enoc, sobresalió. Y no sobresalió de los demás porque era el más inteligente o porque es el que mejores cosas hizo o más bienes hizo a las personas, que probablemente lo hizo. Pero su mayor y más grande virtud fue el caminar con Dios. Su amor con Dios, su amistad con Dios sobrepasó a todos, a tal grado que Dios se lo llevó. El nombre de Enoc significa que está dedicado. Él se dedicó a Dios. Por eso el hombre prefiere una religión, porque una religión no implica dedicación. Una religión implica seguir tradiciones, seguir costumbres, hacer una que otra cosa externa para sentir que ya estamos bien con Dios. La religión es todo lo contrario a la dedicación a Dios, y lo que Dios pide es dedicación a Él en nuestra vida diaria. Y por la relevancia de esto me gustaría que leyéramos Hebreos 11:5 para confirmar, porque quizá algunos puedan pensar, wow, ¿de qué se trata esto? ¿Verdaderamente lo estamos entendiendo bien o estamos en sentido figurado? No, todo esto es historia y no es en sentido figurado en lo absoluto. Esta es historia, sentido figurado, las parábolas de Jesús, pero todo esto es histórico y se entiende tal literalmente como está, pero obviamente nos trae una enseñanza espiritual. Dice aquí, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No vio muerte, desapareció, así como lo leíste, y no fue hallado. Imagínate que de repente su familia lo estaba buscando. ¿Y dónde está Enoc? ¿Y dónde está Enoc? ¿Y dónde está mi tío? ¿Y dónde está mi primo? ¿Y dónde está mi vecino? Y no estuvo, ¿sí? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mucha gente dice que todos cuando mueren van al cielo. Pero aquí vemos algo muy importante. Alguien como Enoc, que agradó a Dios, fue aquel que fue traspuesto. No vio muerte. Habla de una vida eterna, ni una vida después de la muerte. Él no vio la muerte física. Y este también es un antecedente de otra cosa que vamos a ver, si es que puedes llegar conmigo hasta el Nuevo Testamento, de un suceso que está escrito en la Biblia que va a suceder con aquellos que agradan a Dios. Pero no nos adelantemos, regresemos rápidamente a donde estamos, a Génesis, capítulo 5. Génesis 5, creo que estábamos en el 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamec. Dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Que es el hombre, pues un nombre muy conocido, porque todo mundo habla de Matusalén, y aquí está su nombre. ¿Por qué? Porque ha sido el hombre que más años ha vivido. Y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y la palabra Noé, el nombre de Noé significa descanso, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué? Porque todo este pecado trajo consecuencias, hace que todo se vuelva más difícil, más pesado, más complicado, con más peligros y con más situaciones difíciles. Dice, vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. ¿Sí? La muerte, y todos murieron. ¿Por qué? Porque el pecado pasó. Como Adán era el representante, Dios lo había dicho que él se iba a enseñorear de la tierra, era como el administrador, el representante de la humanidad. En ese momento que él transgredió, a partir de ahí, todo ser humano hemos recibido esa herencia de una naturaleza caída, y por lo tanto la muerte. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces,
Vamos a terminar aquí y vamos a nada más a recordar esto. La consecuencia del pecado fue muerte, pero terminamos otra vez este capítulo con una esperanza. Que Dios levantó, escogió un nombre que se llamó Noé, que significa descanso. Y el Señor siempre provee en su misericordia para nosotros. Él es el que nos trae descanso. Hay una palabra en la Biblia que dice que venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces podemos acudir al Señor Jesucristo porque en Él está el descanso, no en nadie más, sino en Él, y en Él siempre hay esperanza. Por más terrible que se vea este panorama y este capítulo, hay esperanza.